Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Yo creo que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida hemos llegado a pensar alguna vez que atravesando procesos, atravesando valles, atravesando situaciones y circunstancias adversas, hemos llegado a pensar en algún momento que Dios no nos escucha. Y no solamente que Dios no nos escucha, sino Dios no nos responde, amado hermano. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado en esa vicisitud que usted le clama y le clama a Dios y como que no pasa, como que está aquel monito, como que no pasara nada, amado hermano. ¿Alguna vez le ha tocado a usted así? Que usted le dice: Señor, ¿qué pasa, Padre, que no encuentro respuesta? Señor, ¿qué pasa que callas, Señor? ¿Qué pasa, Señor, que las peticiones que yo he traído delante de ti, Señor, qué pasa que mi oración pareciese que no es respondida? ¿Alguno de nosotros nos ha pasado? ¿Verdad que sí? Pero es importante entender los silencios de Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel vivió 430 años. Mira, mija, 400, mire, ¿qué será vivir 430 años? Ninguno de nosotros tiene idea, ¿va? Porque nadie ha vivido 400 años. Pero imagínense, Dios cayó durante 430 años y no habló palabra al pueblo de Israel. Israel clamaba, Israel pedía, hermano. Israel estaba constantemente clamando y pidiendo a Dios por una respuesta y Dios sencillamente callaba. Dios no respondía. 400 años fue el silencio, hasta que Dios en su misericordia volvió a entablar comunicación con su pueblo. Ahora debemos de entender entonces, basado en esto, hermano, que hay tiempos donde Dios no responde. Hay tiempos de Dios, van a haber momentos en tu vida espiritual donde tú vas a pensar que Dios te ha abandonado. Tú has llegado a pensar que de alguna manera has sido reprobado por Dios y por eso es que Dios no responde. Tú le buscas en la mañana en oración, tú le buscas en ayuno, tú le buscas en, mire hermano, y espera usted la respuesta de Dios y usted está clamando y simple y sencillamente Dios decidió callar a tu vida. Pero el silencio de Dios, para aquellos que lo hemos experimentado en algún momento de nuestro proceso, y para los que aún todavía posiblemente no lo hayan experimentado, quiero decirle que los silencios de Dios son amor. Dice la Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2, versión Reina Valera: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Imagínese, hermano, la angustia de ese corazón. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás, hermano? Yo me imagino que el corazón de este siervo estaba devastado por algo. Él estaba clamando, él estaba pidiendo. Dice: y daré voces a ti a causa de la violencia, Señor, y no nos salvarás. Aparentemente es una oración infructuosa. Este siervo sabía, mire qué tremendo. Usted sabe que es clamar. Clamar es pedir con gemidos indecibles, hermano. La oración que hacemos nosotros no se acerca a lo que es un clamor. Y este siervo dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, Señor, y tú no oirás? ¿Por qué? Porque no había respuesta de Dios en ese momento. Pero el pueblo de Dios debe de entender que incluso Dios cuando calla, yo quiero decirte, hermano, tenemos que entender que hay razones
de amor, diga conmigo, razones de amor por las cuales Dios calla muchas veces delante de nosotros. Y cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, hermano, encontramos cosas increíbles. Hoy quiero hablarle de cuando Dios no responde. Usted me dirá, el pastor que está hablando, quiere decir que ahorita le voy a explicar un poquito mejor esto. Juan capítulo 11, mira Luis Enrique, versículo del 1 al 16. ¿Alguna vez usted se ha sentido seco, hermano, sin respuesta? No sabe qué está pasando alrededor y usted se siente así como sin rumbo. Y le dice, Señor, dame guianza, Señor, dime por dónde yo debo de actuar, Señor, dime por dónde yo debo de caminar. Y sencillamente Dios calla. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 16 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Mire qué historia más extraña esta, amado hermano. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas. Note, el que amas, o sea, no era Juan de los Palotes, no era un hermano más de la iglesia, era al que Jesús amaba. Y aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Lo amaba. Y se quedó 2 días más sin atender la petición de los que amaba. Hermano, ¿cómo es posible que Dios a veces calle y no actúe delante de los que Él ama? Pareciese algo contradictorio, ¿verdad? Luego, después de esto, dijo a los discípulos, apunte eso y subráyelo, dijo a los discípulos, déjelo ahí anotadito, ahorita le vamos a encontrar adelante qué pasó ahí. Vamos a Judea otra vez. 11:8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Nunca falta quien lo quiera apedrear a uno, ¿verdad, hermano? Que Dios bendiga a los que tienen piedras. Sí. Mire pues, Rabí, ahora procuraba a los judíos apedrearte, y otra vez quieres ir allá. Necio, abusivos. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, diga conmigo, el que anda de día no tropieza. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Versículo 10. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Quiere decir que el tropezar no se circunscribe a la luz del entorno. El que cae, dice la Biblia, que es seducido de su propia concupiscencia. O sea, mi hermano, tenemos que entender que cuando una persona cae, no cae como consecuencia de lo que otro hace, sino que cae por consecuencia de que hay tiniebla, no en el entorno, sino en el interior. Entonces el que diga que peca, amado hermano, el que diga que peca pues porque las circunstancias o porque alguien hizo algo y le cayó a él
Déjeme decirle que aquí la Biblia dice que cada quien tropieza por la oscuridad que lleva en su corazón. Pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz. ¿Dónde? Diga conmigo, en él. Entonces el tropiezo no se circunscribe a la oscuridad del entorno, sino que el tropiezo se circunscribe a la oscuridad del interior. Eso quiere decir, eso le estaba diciendo el Señor Jesús: no te preocupes, yo voy a un lugar oscuro, pero aunque haya pecado, aunque hayan vicisitudes, aunque hayan circunstancias, aunque procuren apedrearme, tú no te preocupes, el entorno es oscuro, pero dentro de mí hay luz. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos. Los discípulos intervienen mucho en esto, ¿ya se dio cuenta? Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros, discípulos, póngala ahí entre paréntesis, después de vosotros, este que está aquí, mire, aquí habría que ponerle entre chiquitos, discípulos, de no haber estado ahí. Bendito Dios que no estaban ustedes cerca de Lázaro, porque si ustedes hubieran estado cerca de Lázaro, lo más probable es que no hubieran creído. Y me alegro por vosotros de que no hayan estado ahí cerca de Lázaro, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también a nosotros para que muramos con él. Entonces, mira, amado hermano, ¿cuántas veces usted no se ha sentido en la situación de Marta y de María? Mire, la cosa estaba cardíaca. Lázaro estaba enfermo de muerte. Y el Señor dijo: no tengan pena, todavía nos quedamos un par de días aquí haciendo lo que tenemos que hacer y después vamos a ir a ver qué pasa con él. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios calla su petición? Ahora, debemos de entender que muchas veces Dios va a aparentar callar a nuestras oraciones. Pero en esta ocasión, amado hermano, al no acudir a la llamada inmediata de Marta y de María, tenemos que entender que cuando Dios calla, muchas veces es por razones específicas. Cuando a veces clamamos a Dios, cuando a veces rogamos a Dios, cuando muchas veces clamamos a Él por su manifestación gloriosa, amado hermano, y el Señor decide esperar 2 días más. Santo de la gloria, hermano. ¿Alguna vez Dios ha callado a tus peticiones? Dígale al pastor que venga. Pero Dios no le da orden al pastor que vaya. Otros hermanos me dicen: pastor, ¿y usted qué hace aquí? Dios me dijo. Y a veces queremos, amado hermano, que cuando nosotros levantamos nuestras manos y le pedamos a Dios, queremos que Dios se manifieste ipso facto, en el momento. Y nos encontramos con la disyuntiva de que Dios calla. Y como dijo el chinito, solo milá. Hay motivos por los cuales Dios calla a tu vida y a la mía. Y debemos de entenderlo, porque mire, hermano, si nosotros no comprendemos el por qué Dios calla nuestras peticiones, podemos frustrarnos y podemos llegar a pensar, amado hermano, que Dios no nos ama. Podemos llegar a pensar que Dios nos reprueba. Podemos llegar en nuestro corazón a albergar, amado hermano, rencor,
Mire, muchas veces como dijo alguien por ahí, si Dios no me responde me voy a pelear con Él. Imagínese, hermano, ¿cuándo va a ganar pues, hombre? Ahora, los motivadores por los cuales Dios calla. Mire, quiero hacer esta pregunta una vez más, por favor. Ahora sí, un poco ya más centrado. ¿Alguna vez has sentido que Dios no ha respondido a alguna de tus oraciones? Levánteme su mano, pero déjela así levantada, quiero ver. O sea que Dios muchas veces se ha manifestado a ti con silencio. Lo importante de esto, Pedrito, es saber qué es lo que está pasando. Porque incluso, hermano, el silencio de Dios tiene propósitos. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Dios bendiga a los hermanos que nos sintonizan a través de la señal de su canal de televisión y por la internet. Los bendecimos desde Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer. Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham, este es el motivo Abraham. Póngale ahí si usted quiere motivo Abraham, para que lo ubiquemos. Recuérdese del apilamiento que alguna vez hemos platicado, ¿verdad? Los nombres a veces se nos quedan un poquito más. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Qué interesante. ¿Qué ves en ese versículo, Josué? ¿Qué notas? Dice, porque toda la tierra que ves la daré y a tu descendencia para siempre. Esa tierra es Canaán. Amén. Es una promesa, cabal, es una promesa. Pero es una promesa que llega después de algo. Observen. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, si Lot no se aparta de él, Abraham no recibe la tierra de la promesa. Es clara la Biblia que Jehová le dijo a Abraham, bueno, Abraham, no Abraham, ahí la H todavía no estaba en su nombre, o sea que esta era la vieja naturaleza de nuestro padre Abraham. Después que Lot se aparte de tu corazón, parafraseando, mira Jenny, después que Lot se aparte de él, entonces ahora sí alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda esa tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero esa promesa llega a la vida de Abraham como consecuencia, Ileanita, que se aparta de Lot. Quiere decir que todo el tiempo que Abraham y Lot permanecieron juntos en sociedad, mancuernados, la promesa de Dios se retrasó en la vida de Abraham. Ahora, cuando nosotros acercamos la lupa, amado hermano, la promesa no llegaba a la vida de Abraham por andar con Lot. Eso quiere decir que una de las razones por las cuales tal vez tú has pedido y has clamado a Dios y Dios ha decidido hacer silencio, amado hermano, es con quien tú has caminado. Esto sí quiere decir, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. O sea que una de las razones por las cuales Dios calla muchas veces delante de su pueblo, amado hermano, es por las juntas con las que anda. Lot le interesaba, ¿por qué? Porque Lot tenía su mirada puesta en las cosas terrenas. Es más, cuando
cuando se decide, mira Byron, ¿qué terreno me toca a mí y qué terreno te toca a vos? Dice la Biblia que Lot escogió la tierra de Sodoma y Gomorra. Por eso es que Dios no bendecía a Abraham, por con quien él caminaba. Sodoma y Gomorra tipifican las cosas carnales, hermano. Sodoma y Gomorra tipifican aquellas personas que tienen puesta su mirada en las cosas naturales terrenas. Entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿No será que Dios no te ha respondido porque hace mucho tiempo te dijo que dejaras las juntas con las que andas y te has hecho del oído gordo? ¿No será que muchas veces el ministro te ha dicho: desvincúlese de estas personas, desvincúlese de estas, ya no escuche a estas, no reciba a estas? Pero la necedad de seguir teniendo nexo con los Lot provoca que Dios esté aplazando tu promesa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso quiere decir que hay promesas de Dios inconclusas. Ay, es que mire, hermano pastor, yo ya tengo 5 meses levantándome en ayuno y en oración. Sí, pero no deja de chismear con los que ya le dijeron que deje de chismear. ¿Qué provoca? Que su bendición se atrae. Estoy bien fregado, pastor. Mire, nada me sale bien. En el trabajo no me pagan. Mire, se me pinchan las 4 llantas. No me alcanza para la luz. Pago la luz y se revienta el contador. Hermano, ¿alguna vez le ha tocado llevar una tras otra, tras otra, tras otra? Y usted le dice: Señor, ¿y hasta cuándo callarás? Hasta que dejes las juntas con las que te dije que dejaras de andar. Fácil. ¿Cuántos tenemos amigos al estilo de Lot? ¿Quiénes son los Lot? Los Lot tipifican todos aquellos que no tienen su mirada puesta en lo celestial eterno. Estudia Sodoma y Gomorra y se va a dar cuenta del tipo de sociedad con la que Abraham andaba. Entonces, con quien tú andas, posiblemente, no le digo así es, usted examine si que el Espíritu Santo le dé testimonio. Al fin y al cabo, el único que conoce su vida es usted y Dios. Todos los demás pueden decir, pueden pensar, pueden creer. Pero usted y Dios ¿no será que hay bendiciones que ya venían? Y a causa de que no has podido dejar la sociedad con aquellos que no hablan las cosas de Dios, que no se mantienen con su mirada puesta en lo celestial. Hermano, sí tertulean al cristianismo, pero entre versículo y versículo se rasuran cuanto hermano se le pasa por enfrente. Y todavía nos atrevemos a pensar por qué Dios no responde nuestras oraciones. Entonces, ¿sabe qué provoca que Dios calle? Las juntas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sigue una de las primeras cosas en el efecto Abraham: dime con quién andas y te diré por qué Dios calla a tus peticiones. Examinemos, porque esto es: examínese cada quien, como dice la Biblia, a sí mismo. Ya sé por qué el Señor no te responde, vieja. No, esto es individual y personal. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena.
pues, segundo motivo por el cual Dios algunas veces no responde tu oración. Primera de Samuel capítulo 28, versículos 5 y 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón, mire, en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. ¿Y qué dice ahí? Y Jehová no le respondió ni por, como quien dice, ni siquiera por sueños, porque todos sueñan. Mire, por cierto, tenga cuidado que está soñando. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni siquiera por sueños, como que los sueños eran muy comunes. Y digo, no, pero ni siquiera por sueño le respondió. Ni por Urim, ni por profetas. Mire, le vedó la palabra a través de los sueños, a través de los profetas y a través del Urim. Urim y Tumim. ¿Por qué no le respondió Jehová a Saúl? Porque en sí el silencio ya era una respuesta de Jehová. Entonces tenemos que entender, mire pues hermano, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: se la voy a tirar de esta manera. Como la palabra que no recibí de aquí no me gustó, no me pareció, cayó el Señor, entonces voy a buscar la palabra que llene y satisfaga mi alma. Y esta es figura de aquella persona que le dan una palabra, le dan otra palabra, le dan otra palabra, y se recorre cielo. ¡Ay de vosotros que recorréis mar y tierra queriendo hacer un prosélito, y una vez lo habéis convertido, lo volvéis 2 veces más hijo del diablo que vosotros mismos! Le dijo Pablo. Buscas palabra profética y el Señor te dice y te la da directa, o simple y sencillo. Mire hermano, hermana profeta, Dios no le ha dado una palabra para mí. No. Hermano profeta, Dios no le dio una palabra para mí. No, Dios no me ha hablado de ti. Hermano profeta, Dios no. Hermano profeta, hasta que encuentra a quien sí le dice lo que quiere oír. Dios había callado delante de Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, porque los profetas callaron, los profetas están bloqueados. Dios no le ha dado autorización a los profetas para que hablen a mi vida. Entonces háganme favor, por lo menos consíganme una adivina. Y perdóneme, él mismo se las había mandado a volar antes, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mire pues, por no obedecer la voz de Dios, muchas veces andamos pidiéndole a Dios que nos hable por medio, miren, ni siquiera por medio por quien sea, hermano. Es que en la iglesia yo siento que pasó algo con la profecía, porque mire, yo he estado orando y he pedido y no, entonces le pedí favor a mi mamá que me llevara a Boca del Monte, pastor. Por cierto, hermano, si visita brujos y agorreros, eso es abominación delante de Dios. Un hijo de Dios, un cristiano convertido genuinamente, no puede andar consultando brujos, ni hechiceros, ni cartomancia. Es más, hermano, ni siquiera el horóscopo. Entonces mire, a veces Dios te ha dicho: entrégame esto. Mire, las cosas no están marchando bien, algo está sucediendo. Y Dios te dijo: bueno, así va a ser la situación hasta que me entregues esta área de tu vida. Y calla la palabra profética, calla el Urim, calla los sueños.
Y ahí está buscando y buscando y buscando y buscando. Cuando no aprendemos a obedecer la voz de Dios y torcemos nuestro pensar buscando la palabra que satisfaga y llene nuestra alma. Entonces, una de las razones por las cuales Dios calla es porque ya Dios muchas veces te ha dicho qué hacer, pero como eres necio en no hacerlo, entonces sencillamente se retracta. Déjenlo. Aprender a obedecer la voz de Dios es importante. Mira, hermano, cuando viene Dios a través de la administración de la palabra, de la predicación, cuando viene Dios hablando a través de la palabra profética, o el don de ciencia, o el don de sabiduría, de las múltiples formas donde Dios habla, y tal vez a través de 2 o 3 profetas te ha dicho lo mismo, y tú simple y sencillamente decides no obedecer, Dios da un paso atrás y se queda observándote. Y por amor a tus debilidades, Él calla. Y por amor se aparta. Entonces, muchas veces, amado hermano, Dios ya ha hablado al corazón del hombre qué es lo que Él está requiriendo. Esto nos habla de un pueblo que busca el convencimiento en la palabra hasta que encuentra lo que le gusta, lo que le parece que le digan. Entonces, cuando tú y yo, hermano, desobedecemos la voz de Dios, no esperemos que Dios responda. Dice la Biblia que Dios cayó, no le hablaba a Saúl, ya había apartado su presencia. Dios permanecía en silencio. Mira, hermano, nosotros sabemos perfectamente cuando hemos estado clamando y pidiendo a Dios por algo específico, y usted dice: hermano, si ya tengo años esperando la respuesta y Dios no responde, siéntese y examine cuáles son sus nexos y cuáles son sus motivaciones, porque muchas veces Dios no responde por amor. Saúl tenía que saber que ya tenía instrucción de Dios, él ya tenía la orden de Dios de qué hacer, pero andaba buscando quien le dijera lo que él quería oír. Por eso, mire, hermano, aprovechando de una vez, las decisiones más difíciles que su pastor ha tenido que tomar en su vida, que tampoco es mucha, ¿verdad? Son poquitos años ahí nada más. Usted sabe que uno de pastor está rodeado de muchos ministros de Dios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero cuando he tenido que tomar decisiones determinantes en mi vida, siempre he esperado el aval y el respaldo de Dios a través de mi pastor. Usted y yo sabemos que algunas personas me dicen: pastor, es que usted no es pastor, usted es apóstol. Y yo les he dicho: si algún día mi pastor recibe de Dios que así sea, pues así va a ser. Si no, aunque las multitudes me lo digan, a mí no me interesa, porque el respaldo lo espero de Dios a través de una voz fiel que es mi pastor. Es cuando las decisiones más radicales se dan en la vida de uno. Yo he llegado a concebir algo, y ahora que estuve recientemente con él platicando, le dije: para mí es el aval de Dios, tu aval y el aval de mi familia cuando yo tenga que tomar decisiones personales. Pues cada vez que tú necesites algo radical en tu vida, busca a tu pastor, porque su pastor es la voz, es el que ha sido puesto, hermano. Mire, no escuche las voces de afuera, porque lo pueden confundir. Para eso le dieron pastor. Todo el mundo dice no, y mi pastor dice sí, pues gloria a Dios. La voz de quién sigo yo. Pero permítame, si todo el mundo dice no y mi pastor dice sí, la voz de quién debo de seguir yo.
Eso es imprescindible que se quede guardado en su corazón, porque a lo largo de su caminar usted va a oír muchas voces en el camino. Usted va a escuchar muchas voces y de muchos ministros. Pero el que fue delegado de parte del Padre de la Gloria para darte instrucción, para darte corrección, para darte mitzvah, para darte davar, es tu pastor. De las decisiones más trascendentales, yo se las consulto: 1 a Dios, 2 a mi pastor y 3 a mi familia. Mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque a lo largo de tu caminar vas a encontrar muchas voces en el camino. Muchas. Pero de todas las que escuches, hay una que fue dejada de parte de Dios para darte guianza y para darte instrucción. Y esa es la voz del ministro, del pastor. Por eso es importante tener iglesia donde congregarse y no andar rebotando de congregación en congregación. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, sabiendo que Él delegó, Él dejó dones, y a través de esos dones los ministra. Entonces, hermano, cuando le toquen decisiones trascendentales, escuche la voz de Dios a través de su pastor. Yo cuando espero una confirmación de algo, Señor, y miren, peor si es difícil que se pueda dar, que llueva en el desierto. Ya los 2 días está lloviendo, hermano. Que se sequen los lagos de Los Ángeles y ya se están secando. Que se parta la tierra y ya se está partiendo. Uno dice, claro que Dios está en el asunto, hermano. Que llueva sobre el vellón y se llenó. Que no llueva, que llueva en todos lados menos en el vellón. Llovió en todos lados menos en el... Ay, Padre, la gloria. Habla, pastor, pero ¿qué hago? Es que mire, tengo tanto. Escuche la voz del ministro que Dios puso a pastorear su vida. Porque una de las razones por las cuales Dios calla, te lo digo, pueblo, Dios calla por amor definitivamente. Pero la segunda razón por la que yo encontré en la Biblia que Dios había callado a la voz de Saúl fue porque ya Dios le había dado instrucción clara y concisa a él. Pero él, como se cerró la voz, mire, se cerró la profecía prácticamente. Se cerró el Urim. Usted sabe que el Urim y el Tumim eran lo que consultaban los reyes antes de ir a la guerra para que les dijera sí o no Dios. Los sueños, la profecía, todo estaba parado, todo estaba vedado. Bueno, si Dios no habla, pues aunque sea Urbano Madel, por algún lado tengo que encontrar la ayudadita con el brujo de Boca del Monte, que Jehová lo reprenda. Entonces a veces Dios nos responde a nuestras oraciones por las juntas que tenemos, o porque tal vez ya te dio una instrucción que no muchito te gustó. Así dice el Señor: retendré la provisión hasta que aprendas a serme fiel a través de tus diezmos y tus ofrendas. Desde hace 10 años le viene hablando, sigue pasando el Niágara en bicicleta, pero no obedece y espera la manifestación de Dios. ¿Cómo? Si Dios ya le dio orden. No, pastor, si yo ya encontré una iglesia donde dicen que el diezmo es del diablo y que eso ya no es de Dios y que estamos fuera de dispensación. Hasta que encontró donde le amamantaron el alma y le permitieron algo que Dios no estaba solicitando. ¿Cómo es de todo? ¿No? ¿Quiere discoteca? Patojos, ¿quieren discoteca? Ustedes ya saben dónde van a hacer el chonguengue, hombre. O no me digan que no. Ahora entra la disyuntiva. ¿Será la iglesia para armar discoteca? ¿O poner cristotecas? Perdóneme, hermano, esa es una falacia del diablo. Y la gente va como oveja al matadero. No entiende que están cazando su alma. Lea la Biblia y dígame dónde Dios hizo pachanga. Donde el único lugar donde yo encuentro es cuando venía bajando Moisés del monte y le dijo: ay, mira, es que están en júbilo. No, le dijo, eso no es júbilo y adoración. Ahí lo que hay es bulla. Que no me vengan ahora con un evangelio, hermano, de electroadoración. Todo por el mismo precio.
Por cierto, patojos, de esta iglesia nadie está autorizado para ir a esos eventos. Nadie. Peor si es de la alabanza. Si cree que soy su pastor, si no, agarre camino, pero le va a pasar las de Saúl. Ya Dios le dijo a través de su pastor: no me vaya a asistir a esas reuniones de discotecas cristianas. Eso es del diablo. Motivo número 3 por el que Dios calla. Proverbios capítulo 1 versículo 24. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, no estamos enojados, estamos predicando, hermano. Mire lo que dice aquí Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades llegaren como un torbellino. Cuando sobre nosotros viniere, mire hermano, perdóneme, pero esto sí está bien cardíaco. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice ahí? O sea que Dios a veces no responde. Entonces me llamarán y no responderé. Me van a buscar de mañana y no voy a estar. Me buscarán de mañana, no me van a hallar, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando el pueblo no quiere escuchar, hermano, ¿cuántas veces nos han dicho algo y nos hemos hecho del oído gordo? No querer escuchar. Cuando el corazón de alguien se endurece, hermano, cuando Dios te dice algo, cuando Dios envía una palabra, cuando el Señor te está reprendiendo, cuando el Señor te está tratando por amor, te está llevando con lazos de amor a su misericordia, pero endureces tu corazón y dices: eso no es de Dios, y es el Señor el que te está hablando, hermano. Eso provoca que Dios no escuche. Una persona con el corazón duro, amado hermano, molesta el corazón de Dios. Cuando se le reprende, hermano, mire, ¿alguno de ustedes ha sido puesto en disciplina? No me importa, me pusieron en disciplina, ya ni voy a los cultos, llego tarde, llego cuando se me da la gana, usted sabrá. Pero lo único que está provocando es que Dios calle y que se aparte y que lo observe y que lo vea riéndose cómo llega su calamidad. Eso dice Proverbios. Suena duro, porque yo no me puedo imaginar al Señor riéndose de alguien que le está yendo mal, pero yo me imagino que eso es algo así como cuando el papá alguna vez puso a su hijo en la bicicleta. Váyase, mijo, y ahí va el patojo así, mira, hermano, y se cayó. Y uno sale de papá todo dolorido, pues, porque de plano creo que al que más le duele es uno de padre, pero se va uno matando de la risa. Tal vez así aprende este. Levántese, levántese y vaya otra vez, apúrese. Y ahí sale uno de papá con un nudo, una mazacuata en el pescuezo, hermano, pero ahí va uno así. Ahora ya por lo menos avanzó 10 metros, desde hoy a los 2 se cayó. Y lo vuelve a subir a la bicicleta. ¿Alguna vez a nosotros de padres nos tocó enseñarle a nuestros hijos a manejar bicicleta, hermano? ¿Va que sí? Y en el tercer viaje ya es una cuadra. Después, mira, papá, ya doy la vuelta sin meter freno. Y ahí va uno así, man. Yo todavía me acuerdo cuando empecé a dar las vueltas sin freno, en un pedacito así la bicicleta, hermano. Solo así le hacía los pedales, mire, toquecito. Con 2 ruedas atrás, por cierto, ¿ah? Muchas veces Dios hace silencio para esperar tu tiempo de recapacitación. No, yo no voy a la iglesia, yo no quiero saber nada. Se va 2, 3 meses y a los 4 meses viene bien tunaciado, hermano. Pero bien tunaciado. Ay, pastor, es que le hubiera hecho caso, mire, no me hubiera ido, yo no entiendo.
Pero el Señor lo recibe con brazos de amor. Pero todo el tiempo que anduvo en la calle, Dios cayó. De vez en cuando le mandaba a alguien ahí un bolito, ¿va? Así dice: Señor, te estoy esperando en la iglesia. No seas necio, porque ya te habló a través de muchos. Y yo soy uno. Y otro fue el burro. Adiós. Y se fue. Dios a veces calla para esperar tu arrepentimiento. El no arrepentirse hace que Dios cae. Así te he dicho. Y aquí, y aquí, y aquí. No, ese es el pastor que me está diciendo. Es Dios. Este pastor porque conoce mi vida. No, pues Señor, es Dios. A veces hemos orado y hemos clamado y Dios nos ha dicho y nos hemos hecho del oído gordo. Y porque no ha habido arrepentimiento genuino en el corazón ante lo que Dios te ha pedido, Dios calla. Al pueblo de Israel no quiso escuchar. Y como resultado, le correspondieron 430 años de silencio. Imagínense. Yo me imagino que Dios estaba molesto, hermano, que dejó de enviarles palabra por 430 años. Esto quiere decir que cuando con nuestra necedad, con nuestra falta de arrepentimiento, molestamos a Dios, esa puede ser una de las razones por las cuales Dios no está respondiendo a nuestras oraciones. Lo importante de esto, hermano, es identificarlo y ponerlo delante del altar de Jehová. Y si en alguno de estos casos ha sido en nuestra vida, despojarnos delante de Dios. Lázaro, el efecto Lázaro, le vamos a poner ese, mira, José Carlos. El caso Lázaro. ¿Por qué sería que Dios se quede? Bueno, Dios, Jesús es Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué sería que Jesús se esperó 2 días a que Lázaro se muriera? Juan capítulo 11, versículo 1-16. Estaba entonces, bueno, habíamos leído esta porción de la palabra, ¿verdad? Uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir al Señor Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Ok, quiero trascender. En el caso de Lázaro, amado hermano, cuando oyó que estaba enfermo, dice la Biblia que esperó 2 días más. ¿Por qué esperó el Señor Jesús 2 días más? Si Lázaro estaba enfermo, ¿por qué el Señor esperó a que se muriera? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué el Señor tardó 2 días y esperó la muerte de Lázaro, que dice la Biblia que él amaba? Porque una de las cosas que Dios va a ejercitar siempre va a ser tu fe. Cada vez que Dios calla y no responde a tu petición, tienes que saber, iglesia, que el Señor lo que está ejercitando es tu fe. Cuando Dios calla, ejercita la fe al no responder. Y no lo hizo por Lázaro. Lázaro se murió por los discípulos. Luego, después de esto, dijo a los discípulos. O sea que ahí los que estaban aprendiendo la lección de fe no era Lázaro ni su hermana, sino que eran los discípulos. Quiere decir que muchas veces Dios va a callar de amor a tu vida, y eso es cardíaco, para darle una lección a los que tienes alrededor.
Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.